Antes que nada, un cordial saludo a los diáconos permanentes, a sus familias y a todas las personas que están participando de esta Jornada Nacional del Diaconado Permanente a través de los medios de comunicación. Soy el Padre Octavio Pérez Ramírez, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para Vocaciones y Ministerios, dentro de la cual está la dimensión episcopal del Diaconado Permanente. Agradezco de todo corazón la invitación que me han hecho a participar de esta jornada por parte de Monseñor Luis Felipe Gallardo, obispo responsable de la dimensión del Diaconado Permanente, y del Padre Martín Montalvo, secretario de esta dimensión. Me han pedido cerrar el ciclo de reflexiones de esta jornada con un tema de mucha importancia y de gran actualidad, que conlleva muchos desafíos para la Iglesia en México y por ende también para los diáconos permanentes. El tema es la diaconía de la Iglesia en la nueva normalidad, desafíos y líneas de acción para el diaconado permanente en México. ¿Cómo desarrollaremos esta reflexión? En primer lugar, haré una reflexión, una breve referencia a la importancia de la diaconía de la Iglesia. En segundo lugar, abundaremos en la actual situación que vivimos a causa de la pandemia, lo que se ha acuñado con la expresión de nueva normalidad. Y por último, trazaremos algunas líneas de acción a partir de los desafíos que se presentan para los diáconos permanentes en esta así llamada nueva normalidad. Sin más preámbulos, pasemos al primer punto. La diaconía de la Iglesia. Toda la Iglesia, lo sabemos muy bien, en su misión evangelizadora y misionera es diaconal. La palabra diaconía se refiere al servicio y el servicio está en la médula de la acción evangelizadora. Ahora bien, este servicio lo podemos enmarcar en tres ámbitos. Primero, el servicio de la caridad a los más necesitados, con los cuales Jesús mismo se identifica. Segundo, el servicio de la palabra. Y tercero, el servicio litúrgico. Me he permitido enunciarlos en este orden por la siguiente razón. Comúnmente, ya sea por costumbre o por suponer muchas cosas, en la Iglesia ponemos en primer lugar el servicio litúrgico, que es la dimensión celebrativa de la fe. Después nos ocupamos del servicio de la palabra, con la evangelización y con la catequesis. Y dejamos al final el servicio de la caridad. En muchas ocasiones, si es que nos queda tiempo. Ahora, el problema no es tanto en qué orden poner estos servicios, sino en comprender que forman una unidad. Es decir, estos tres servicios no pueden separarse y no deben separarse dentro de la acción pastoral. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos muestra que el servicio de la caridad es como la punta de la lanza para la misión evangelizadora, para que entre la palabra en el corazón de las personas y una vez que han tenido la experiencia de la palabra a través de la caridad, se sienten movidos y motivados a dar gracias a Dios y a celebrar su fe. Repito, forman una unidad, pero
tal vez este ejemplo de Jesús nos muestra que cronológicamente el servicio de la caridad tiene que ser la vanguardia, va al principio, hacia adelante. De hecho, Jesús mismo pues, nos da todo este testimonio en las Sagradas Escrituras. Dice los Hechos de los Apóstoles que Jesús pasó su vida haciendo el bien. Atraía con amor, con sanaciones, con gestos de ternura, dando de comer a la multitud y mandando a sus discípulos a hacer lo mismo. Denles ustedes de comer. En la última cena narrada por San Juan en el lavatorio de los pies, Jesús les dice a sus apóstoles: les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Hablando pues del amor de Jesús por sus amigos hasta el extremo. Entonces Jesús nos está pidiendo que el servicio de la caridad a los más necesitados sea esa punta de la lanza para la evangelización. Esta expresión se la escuché a Monseñor Luis Felipe Gallardo en una reunión que tuvimos y que él hacía referencia precisamente al diaconado permanente. Entonces, esto que sucede en la iglesia en general, sucede también en sus miembros en particular. Y me refiero a toda la iglesia, a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a los consagrados y a los laicos. Sí, también los diáconos han sido arrastrados por esta inercia, de tal manera que para muchos de ellos, desgraciadamente, el ejercicio de su ministerio está encapsulado o reducido, pudiéramos decir así, a la celebración litúrgica. Hay que aclarar bien esto. No estamos minusvalorando la celebración litúrgica, ¿no? Al contrario, porque sobre todo la Eucaristía es fuente y cumbre de toda acción en la iglesia. Este es un servicio importantísimo, ¿no? Vamos a ver más adelante, no se puede descartar. Pero cuando se deslinda de los otros servicios, es entonces que lo dejamos fuera de este proceso. Entonces, les digo, desgraciadamente, para muchos diáconos su ministerio se ha reducido a la celebración litúrgica, es decir, al servicio de la liturgia, sin tomar en cuenta los otros dos servicios. Esto, si nos fijamos, tiene una repercusión muy fuerte en los diáconos, porque los diáconos son signo vivo, visible de Cristo servidor. Es decir, el diácono como ministro ordenado, ¿no?, ayudado por la gracia sacramental del orden, es el que le está recordando a toda la iglesia, a todos, y sobre todo a los obispos y a los presbíteros, que Cristo ha fundado su iglesia no para ser servida, sino para dar su vida en rescate por todos a través del servicio. Para servir. La iglesia ha sido puesta por Cristo aquí en la tierra para servir, no para ser servida. Y el diácono, con su vida y con su servicio, le está reclamando a la iglesia esto. Entonces, la presencia del diácono y su actividad caritativa son el reclamo permanente a la iglesia de las prerrogativas del pobre, del que sufre y del humilde. Dice Macarrone en uno de sus escritos que analiza el diaconado como sacramento de Cristo. Ahora bien, desde mi punto de vista, este es uno de los elementos más importantes, no el único, pero sí uno de los elementos más importantes por el que el diaconado permanente debería restaurarse en todas las diócesis. Necesitamos al diácono para que nos recuerde con su servicio y con su vida, y sobre todo, repito, a los obispos y a los presbíteros, nos recuerde que estamos llamados al servicio de la caridad, de los más pobres, de los más necesitados.
Y de esta manera yo alcanzo a entender también mejor la expresión del Papa Francisco que da a los diáconos. Son los guardianes del servicio en la iglesia. No porque a ellos les toque hacer todo el servicio de la caridad o exclusivamente a ellos. No, el diácono que se encargue de los pobres, de los necesitados, que haga las obras de misericordia y todos los demás no. No, sino porque su presencia y su acción reclaman el servicio de toda la iglesia. En resumen de este primer punto, el diácono permanente realiza el triple servicio de la caridad, de la palabra y de la liturgia en la iglesia. Y lo debe realizar de una manera tan genuina como Cristo mismo lo hizo. ¿Cómo? Vinculando el servicio de los pobres con su fuente y su fin, que es la Eucaristía. Porque la Eucaristía es sacramento de caridad. Y vinculándolo también con la palabra de Dios. Entonces, este servicio genuino, el diácono hace esta vinculación, esta unión, esta conexión entre los tres servicios. Esta vinculación es de muchísima importancia, porque el diácono no ejerce la caridad a título personal, sino que refleja la caridad de Cristo. Cuando el diácono ejerce el servicio de la caridad a los más necesitados, es Cristo mismo el que está sirviendo. De este modo, debemos evitar algunos reduccionismos del diaconado, sobre todo dos. El primero, que es en el que hemos caído muchas veces, evitar un diaconado puramente litúrgico, que pierde de vista la vida cristiana concreta. Y el segundo, un diaconado puramente dedicado a las obras de misericordia, en sentido filantrópico, sin conectarlo con la Eucaristía. Y el diácono entonces hace esta conexión de la misa con la caridad a los necesitados en la vida cotidiana. Fíjense qué importante. De hecho, en la rúbrica de despedida de la Santa Eucaristía, dice que el diácono es el que da esta monición, y la monición dice ite missa est, que no significa, como muchas veces desgraciadamente lo decimos muchos sacerdotes, muchos presbíteros, ya se acabó la misa. No significa ya se acabó la misa, sino que significa vamos a la misión. Vamos a poner en obra lo que hemos celebrado. Vamos a concretizar el amor de Cristo. Y es el diácono al que le toca decir esto. Decirlo y por lo tanto hacerlo, ¿no? Esta conexión tan importante. San Agustín pone a San Lorenzo diácono como el ejemplo de esto que estamos diciendo. Dice San Agustín, hablando precisamente de San Lorenzo en uno de sus sermones: San Lorenzo en la iglesia de Roma administró la sangre sagrada de Cristo. En ella también derramó su propia sangre por el nombre de Cristo. Es decir, esta es la síntesis, ¿no? San Lorenzo hace la síntesis de la celebración del amor de Cristo en la liturgia y la celebración del amor de Cristo en la vida. Qué gran ejemplo, ¿no?, de San Lorenzo para todos los diáconos permanentes. Pasemos al segundo punto, la nueva normalidad. Cuando hablamos de nueva normalidad, entre comillas, estamos tomando un término que los gobiernos y los medios de comunicación han difundido para dar a entender una nueva forma de vivir en todos los ámbitos de la sociedad, mientras está presente la pandemia, mientras va pasando, pero incluso cuando ésta termine. Con todo esto, y tomando en cuenta esto, porque nosotros debemos ser también actores en la sociedad civil del cuidado, el cuidado propio y el cuidado de los demás, de la salud, pero con todo ello yo quisiera ir más a fondo
dándole un sentido evangélico a este concepto de nueva normalidad. ¿Cómo? Contraponiendo la nueva normalidad a la vieja normalidad y enmarcándola en la llamada a la conversión. Como escribía Monseñor Felipe Arizmendi en uno de sus artículos, decía él, la nueva normalidad de nuestro corazón. Y haciendo referencia a la carta de San Pablo a los Efesios, decía que esta nueva normalidad es despojarse de la conducta de antes, la del hombre viejo, que se corrompe por los deseos engañosos, y renovar su mente por medio del Espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en vista al don que nos hace justos y a la santidad verdadera. En la conferencia del episcopado mexicano, en los organismos de pastoral, que son las comisiones episcopales de pastoral, hemos reflexionado junto con estudios serios, ¿no?, que se han hecho, sobre 3 posibles escenarios que se pueden presentar en la post-pandemia. Primero, la continuación de la normalidad. Muchos piensan y también intentan regresar a la normalidad para seguir el camino que se venía haciendo, para seguir haciendo lo que se hacía antes. Incluso, pues, cosas que no estaban muy bien. No solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia también. Segundo escenario, la depresión duradera, que se refiere a que las fuerzas externas y el deterioro de las capacidades, la falta de recursos, las divisiones, pueden impedir que los esfuerzos que hagamos lleguen a un buen puerto. Y desgraciadamente, pues en este escenario se extiende el hambre, la violencia y la desesperanza. Y el tercer escenario posible lo llamamos normalidad alternativa, que se refiere a que los factores objetivos y los valores que hemos aprendido en la pandemia contribuirán a emprender reformas que lleven a modificar estructuras que en realidad ya no funcionaban. Este último escenario es el que tenemos que buscar generar en la iglesia. Indiscutiblemente estamos en una crisis, en un punto de quiebre que reclama de todos un cambio, una reforma, pero no un cambio por un cambio, o una reforma por una reforma, por ser rebeldes o revolucionarios, sino que este cambio, esta reforma, debe de tener como objetivo la misión, es decir, ser una iglesia en salida. Sería bueno que nos preguntáramos, ¿no?, en el diaconado permanente, ¿qué escenario buscamos y vislumbramos? Tenemos que reconocer que esta situación trágica de la enfermedad pandémica es un signo de los tiempos. Y como tal, como signo de los tiempos, hemos de acercarnos a él con ojos y con corazón de pastores. Este signo de los tiempos nos está reclamando indudablemente un profundo examen de conciencia, tanto de nuestra vida personal como de nuestra vida comunitaria en la iglesia y nuestra vida común también en la sociedad. Nos reclama también un discernimiento que pudiéramos apoyar con estas preguntas. ¿Qué nos está pidiendo Dios en este momento trascendental para el mundo? ¿Cómo poder acompañar de manera especial a quienes sufren las consecuencias y estragos de este fenómeno? Y en tercer lugar, también nos está invitando este signo de los tiempos a un cambio de vida en todos los aspectos. Y uno de esos aspectos muy importantes es la conversión pastoral, que supone ciertamente la conversión personal del corazón. Primero hay que trabajar en esa llamada que Jesús nos hace personalmente a la conversión,
Y, y entonces le entramos de manera muy fuerte a la conversión pastoral. Si no hay conversión del corazón, si no hay conversión personal, pues difícilmente habrá esta conversión pastoral. Ya en el año 2007, la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil, nos invitaba a no retraernos de esta conversión. Dice el número 366 del documento de Aparecida. Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, explícitamente también los menciona, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica, y esto es bien importante, escuchar con atención y discernir la voz que el Espíritu dice a las iglesias, a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta. De igual manera, en el 2013, cuando inicia el pontificado del Papa Francisco en su encíclica programática Evangelii Gaudium, el Papa Francisco acentuaba ya la importancia de que la reforma de las estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. Entonces, la conversión pastoral, repito, no es un cambio por un cambio, una revolución, sino que está en función de la misión. Que las estructuras sean más misioneras, que sea una iglesia en salida, o también esas expresiones tan fuertes que ha dicho el Papa Francisco, ¿no? Que la iglesia sea un hospital de campaña fuera de los templos, que nos ensuciemos las manos, ¿no? Tocando la necesidad de las personas. También nos ilumina el proyecto global de pastoral de los obispos de México. Especifica en el número 147 este proyecto que la conversión pastoral conlleva abrir e impulsar caminos operativos de comunicación, de transversalidad e interlocución en el servicio hacia la sociedad y hacia el interior de la propia iglesia también. Entonces, la conversión pastoral reclama nuestra creatividad para este servicio, y nos fijamos que no es un servicio solamente para nosotros mismos como iglesia, sino hacia afuera, hacia la sociedad también. Siguiendo con este concepto de la conversión pastoral, recientemente la Congregación del Clero dio a luz una instrucción para la vida de las parroquias que se titula La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Yo considero que esta instrucción es muy importante para este tema porque el diácono ejerce su ministerio en una comunidad concreta, está incardinado a una diócesis, y pudiéramos decir que la parroquia es el ámbito natural de su servicio, tanto de su servicio caritativo como de su servicio a la palabra y a la liturgia. El documento insiste en un renovado dinamismo de las estructuras y en concreto de la parroquia. Dice en el número 14, la parroquia está llamada a encontrar otras modalidades de cercanía y de proximidad respecto a las formas habituales de vida. Y los diáconos pueden aportar mucho en este sentido. Aunque, hablando explícitamente de la función de los diáconos permanentes, el documento no abona mucho a qué encargos específicos se les puede encomendar. Pero hace referencia en especial, y sobre todo reconociendo el desarrollo del diaconado en la historia, hace una referencia especial al servicio de la palabra y de la caridad de manera general. Pero yo pienso que aquí se abre un amplio espacio, ¿no?, respecto a lo que
al ejercicio precisamente diaconal. Claro, el documento pone en guardia que se debe de respetar lo que compete específicamente al párroco, en lo que el Código de Derecho Canónico llama la plena cura de almas, que precisamente la plena cura de almas como que hace más referencia a la presidencia de la Eucaristía. Considero pues que los encargos pueden ser muy variados y enriquecedores, pero lo que sí valdría la pena profundizar todavía, no un poco, sino mucho, y que puede ser parte de esta conversión pastoral de toda la iglesia y sobre todo de la parroquia, tomando en cuenta no solamente al párroco, sino también a los laicos, es lo que el documento llama las diaconías. ¿Qué son estas diaconías? Dice en el título que las propone, son otras formas de corresponsabilidad en la cura pastoral, es decir, son lugares que dependen ciertamente de la parroquia, pero en las cuales el diácono es corresponsable de esta cura pastoral, salvaguardando lo que decíamos anteriormente de la plena cura de almas. Las diaconías las define de esta manera la instrucción en el número 117. Son centros de avanzada misionera e instrumentos de proximidad. ¿Y qué se hace en estos centros de avanzada misionera e instrumentos de proximidad? Asegurar momentos de oración y adoración eucarística, catequesis y otras actividades en beneficio de los fieles. En especial aquellas actividades que son relativas a la caridad hacia los pobres y necesitados y al cuidado de los enfermos, solicitando la colaboración de los laicos, así como de otras personas de buena voluntad. Estos centros de avanzada serían magníficos en las parroquias, capitaneados, digámoslo así, por un diácono o por varios diáconos dentro de la parroquia. Todo esto pues es parte de la conversión pastoral a la que estamos llamados en esta nueva normalidad. Ahora bien, viendo esta realidad que nos interpela, este signo de los tiempos, y escuchando el mandato de Jesús a servir a los demás, que sería la diaconía, nos podemos preguntar entonces, ¿qué líneas de acción pueden seguir los diáconos permanentes para ser discípulos misioneros de Jesús, servidor en la comunidad, en esta nueva normalidad? Y así pasamos a nuestro tercer y último punto. Los desafíos y líneas de acción del diaconado permanente en la nueva normalidad. Quisiera ofrecer algunas ideas que no son exhaustivas, sino más bien provocativas para el ejercicio diaconal, inspirado sobre todo en el proyecto global de pastoral de los obispos de México y por supuesto en los desafíos que nos está presentando la pandemia en el presente y en el futuro de nuestra sociedad mexicana. Estas líneas de acción se enfocan sobre todo a la dimensión, digamos así, de primera mano, ¿no? Lo más visible, se enfocan sobre todo a la dimensión caritativa, precisamente en razón de la situación que vivimos. Pero no olvidemos que el aspecto o la función litúrgica y evangelizadora del diácono no se deben dejar de lado. De hecho, a través, nuevamente, de la acción caritativa, el diácono, toda la iglesia y sobre todo el diácono, tiene que evangelizar y tiene que mostrar esa conexión que decíamos con la liturgia, que sobre todo la Eucaristía, que es sacramento de caridad, decíamos. Y debe hacerlo así porque si no, pues caeríamos en los reduccionismos que ya antes mencionábamos. De hecho, la acción caritativa está permeada de la palabra y de la Eucaristía.
Ahora bien, el gran desafío de toda la iglesia y por lo tanto también del diaconado permanente es generar esperanza. Estamos viendo en muchas personas, incluso también pudiéramos revisarnos a nosotros mismos, estamos viviendo una gran incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Hay datos que son muy fuertes, hay alguien que los desmiente, hay alguien que dice otra cosa y se genera mucha incertidumbre. Entonces, para contrarrestar esto, estamos llamados a generar esperanza. ¿Cómo? Pues siendo constructores de esa casita sagrada que nuestra Madre, Santa María de Guadalupe, tanto anhela en nuestra nación mexicana, que es en realidad un lugar de encuentro, de convivencia, de cercanía, un lugar donde se comparten las experiencias de la vida, de la propia vida. Sin embargo, los efectos de esta pandemia pues, nos han dejado grandes desafíos, tanto en el presente como en el futuro. Y ante ellos, inevitablemente nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo debemos transformar el trabajo pastoral? Quisiera enumerar algunos desafíos actuales que también hemos reflexionado en la Conferencia del Episcopado Mexicano a través pues de una respuesta estratégica que buscamos, ¿no? dar respuesta a la manera de un task force, ¿no? que se ha creado también en la Conferencia del Episcopado Mexicano, haciendo eco de la comisión también de task force que se realizó en el Vaticano, a petición pues del Papa Francisco. Entonces, algunos desafíos que tenemos. Primero, la salud de todos. En esta salud es una salud integral, ¿no? Solamente una salud física. Entonces, si aparte de mantener la sana distancia física, pues debemos de buscar también la cercanía emocional y afectiva. Se nos está pidiendo colaborar activamente mediante la higiene, mediante la sana distancia, mediante protocolos que pues indiscutiblemente continuarán por un tiempo previsible. Y muchas personas viven con angustia, incertidumbre. Nos preguntamos, ¿cómo lograr estar cerca de los más necesitados y de los pobres, atendiendo a estas medidas sanitarias? Muchos de nuestros diáconos en México, lo que conocemos, ¿no? Lo que yo conozco, tuve la dicha de conocer a muchos diáconos permanentes en el encuentro nacional en el 2018 en Guadalajara. Y bueno, muchos de ellos también son personas vulnerables para la salud física. Entonces, pues debemos de aprovechar los medios de comunicación al máximo, sabiendo que no suplen el encuentro real y físico, por lo tanto también tener creatividad para nuevas formas de encuentro. Pero estos medios de comunicación hay que saberlos utilizar porque pueden aportar para tener una cercanía emocional y afectiva. Ante esta situación, pues los diáconos pueden crear redes de apoyo, escucha, dar mensajes de amor, de confianza, de esperanza. Promover en las comunidades una vida más profunda de oración, y aquí entra precisamente la acción evangelizadora, ¿no? El impulso de la práctica de la lección divina a través de los medios de comunicación. En fin. Un segundo desafío que encontramos es el fortalecimiento de las familias. Ante la pandemia, reconocemos que será en familia donde se puede uno proteger mejor. Las familias son las primeras líneas de defensa. Es necesario, por lo tanto, apoyar a las familias para que puedan fortalecer su capacidad de atención a sus miembros. Al mismo tiempo, pues nos estamos dando cuenta, desgraciadamente, de las debilidades familiares. Hay violencia, así como abusos, desgraciadamente, que se están presentando ante el confinamiento.
Entonces tenemos que fortalecer estas medidas de apoyo pastoral y emocional. Tal vez diseñar nuevas medidas para los adultos mayores, como ciudadanos activos, porque tienen mucho que aportar a nuestra sociedad. Atender las necesidades espirituales y materiales de la familia es un compromiso ineludible para toda la Iglesia y para el diaconado permanente. Un tercer desafío, la prioridad del trabajo. No puede recaer el peso de esta emergencia sobre los trabajadores y sobre todo sobre los más vulnerables. Yo creo que es importante que nos comprometamos y que el diaconado se comprometa también a aportar la visión cristiana al desarrollo de una economía del bien común. Porque para la etapa de recuperación será fundamental encontrar estos instrumentos económicos y técnicos para fortalecer empresas sociales de propiedad cooperativa, ¿no? Y yo creo que los diáconos pues tienen mucha experiencia en esto, ¿no? En sus trabajos. Poder hacer un puente de diálogo también con la sociedad civil, con el gobierno mismo. Cuarto desafío, velar por la justicia. Las actuales circunstancias nos han abierto el corazón a la solidaridad, pero también puede llegar la tentación de la indolencia y aprovecharse de los demás. Ante esto, pues tenemos que promover, seguir siendo una iglesia samaritana que se compadece y se compromete con la necesidad, sobre todo de los más descartados. Quinto desafío, difundir siempre la verdad. Desgraciadamente, junto con la pandemia, con la enfermedad física, estamos viviendo una época en que se ha desatado también una pandemia de mentira, de destrucción de la dignidad de las personas, irresponsabilidad en la transmisión de la desinformación. Y estas acciones matan, ¿no? Debilitan la voluntad de actuar colectivamente, crean angustia, depresión. Por lo tanto, pues como diaconado permanente debemos comprometernos también a transmitir información fidedigna y útil para los demás. Algo que sea benéfico siempre para los demás. Sexto desafío, la promoción de la participación social y de la ciudadanía activa y responsable. Estamos enfrentando una problemática multidimensional, ¿no? Que cambia, que tiene consecuencias poco previsibles. Por lo tanto, pues es necesario fortalecer las comunidades locales. Allí mismo en la parroquia, el diácono puede ser promotor de redes vecinales, de economías locales, de ayuda mutua, ¿no? Donde pueda identificar a las familias con mayor necesidad, a los que están pasando hambre, ¿no? A los que perdieron el empleo y conectarlos precisamente con estas iniciativas y medios de solidaridad de la sociedad, de la iglesia, de los gobiernos también. Séptimo desafío, construir la paz. La emergencia en nuestra sociedad ha contribuido a que surjan ciertos tipos de violencias y tenemos que responder con urgencia a esto. Sobre todo la violencia intrafamiliar, porque requiere un acompañamiento espiritual y emocional. Y los diáconos también pueden dialogar con la sociedad civil para construir la paz. Octavo desafío, colaboración y comunicación. Indiscutiblemente cada uno de nosotros en nuestras regiones del país nos veremos afectados de diversa manera por la emergencia sanitaria y los efectos tanto sociales como económicos serán diferentes en las diferentes regiones. Por eso es muy importante y es una necesidad que, puesto que hay temor e incertidumbre y aislamiento, que nos mantengamos comunicados. Esto es muy importante. Bien, una vez vistos estos desafíos que hemos reflexionado, quisiera fijarme de manera específica en el proyecto global de pastoral de los obispos de México. Este proyecto tiene 6 opciones pastorales y 35 compromisos pastorales
que sin lugar a dudas son una luz para la acción de los diáconos actualmente, todas las opciones y todos los compromisos. Pero quisiera tomar una opción específica en la que nos podemos centrar como, diría yo, característica del diaconado. Es la opción pastoral E, que dice así: opción por una iglesia compasiva y testigo de la redención. Y digo que es propia del diaconado porque una iglesia compasiva es una iglesia samaritana. Y la figura de Jesús servidor se complementa con la de Jesús buen samaritano. Ante una sociedad en la que está entrando cada vez la deshumanización, donde parece que ya no nos sorprenden las crueldades que están aconteciendo, donde parece que las injusticias y los atropellos ya no nos dicen nada, nos estamos acostumbrando a la injusticia, a la violencia, pues necesitamos una diaconía muy humana que se ponga al servicio de la sociedad. Diáconos con un corazón misericordioso que acojan tantas realidades humanas, sufrientes, y a todos los descartados de la sociedad. Los diáconos están llamados a dar este testimonio del acontecimiento redentor, ser el rostro de una iglesia samaritana, que descubra, que recoja, que sane y acompañe a los tirados en el camino. Y precisamente aquí está la credibilidad de la iglesia, que tiene que pasar por el camino del amor misericordioso, decía el Papa Francisco en un mensaje a las cofradías de la caridad. La credibilidad tiene que pasar por el camino del amor misericordioso y del testimonio personal. Fíjense qué importante, no se trata solamente de encontrar a Cristo en los pobres, sino también de que los pobres perciban a Cristo en nuestros actos y en nuestra misma persona. Bueno, ahora de una manera un poquito también así rápida, quisiera enunciarles los compromisos pastorales de esta opción de ser una iglesia compasiva y testigo de la redención. Primer compromiso, y que bueno, pues esto se aplica al diaconado permanente: realizar con efectividad y creatividad en los diferentes ámbitos eclesiales el compromiso de hacer una iglesia pobre para los pobres. Segundo, implementar y hacer crecer centros de escucha y atención a víctimas. Qué maravilloso sería que en todas las parroquias hubiera estos centros de escucha y atención a víctimas y que fueran los diáconos, ¿no? los que tomaran la iniciativa. Tercero, identificar y acompañar a los grupos vulnerables de nuestra sociedad. Migrantes, mujeres violentadas, indigentes, damnificados por los desastres de la naturaleza, jóvenes en situación de riesgo, enfermos, presos, en fin, no todos los más vulnerables. Y este compromiso pues es característico del diácono, ¿no? Por ser como el que identifica, ¿no? Sobre todo. Recordemos pues la historia del diaconado en la iglesia. Nos damos cuenta que los diáconos eran precisamente aquellos que estaban al pendiente de los que más necesitaban y presentaban al obispo estas necesidades, ¿no? Para que fueran atendidas. Y por eso el obispo confiaba la administración de los bienes a los diáconos, para que a través de ellos la iglesia velara, la iglesia ayudara a los necesitados. Por ejemplo, me imagino a un grupo de laicos coordinados por un diácono permanente, generando una red vecinal, ¿no? Las redes vecinales que ya hablábamos anteriormente, que son de apoyo solidario en una parroquia. ¿Qué hace esta red vecinal? Detecta a los grupos más vulnerables, a las familias vulnerables, y les ayudan con despensas, con medicinas, pero también con escucha, con consejos, cercanía, ayuda espiritual. Cuarto compromiso, crear centros de apoyo
para el desarrollo integral de las personas, impulsando de manera especial la promoción económica para el trabajo comunitario y solidario. Yo creo que esto es de vital importancia también, que hemos olvidado mucho la cuestión del trabajo comunitario y solidario, ¿no? Hay que promoverlo, ¿no? Y que los diáconos pues sean aquellos promotores primordiales de este tipo de trabajo y de economía. Y el último compromiso es crear y fortalecer los grupos de Cáritas. Hemos estado reflexionando también en el equipo nacional del diaconado permanente la importancia de que los diáconos sean, si no coordinadores, pues parte del equipo de Cáritas en las parroquias. Lo ideal sería que cada parroquia tuviera este organismo de Cáritas para apoyar en las necesidades de los más necesitados allí en corto, pues en la comunidad parroquial. Bueno, quisiera concluir este momento pues agradeciendo a todos los que han seguido esta Jornada Nacional del Diaconado Permanente y motivar pues a esta conversión pastoral, que repito, no es solamente de los diáconos, sino de todos. Yo reconozco que para que haya un cambio estructural, haya cambios de estructura dentro de la iglesia, pues los primeros promotores, y ellos mismos lo dicen en el proyecto global de pastoral, deben de ser los obispos. Y en una comunidad parroquial, pues el párroco, los presbíteros. Pero no debe de ser excusa para que también los diáconos permanentes, la vida consagrada y los laicos promovamos esta conversión pastoral tan importante y que nos ayudará a afrontar pues esta situación que estamos viviendo de la emergencia sanitaria. Agradezco de todo corazón pues a todos los que han participado. Agradezco a Monseñor Luis Felipe Gallardo, responsable de la dimensión episcopal del Diaconado Permanente, y al Padre Martín Montalvo, secretario. Muchas gracias y que Dios los bendiga.